Trastornos del estado de ánimo. ¿Qué viene a ser los estados de ánimo? Es la situación en la que el paciente está alegre, está triste, está enojado, está angustiado, preocupado, etcétera, ¿no? Tenemos la hipomanía, la manía, la depresión, distimia, ciclotimia. ¿Qué viene a ser la manía? Es el estado de ánimo anormalmente elevado, de grandeza, donde el paciente presenta verborrea, fuga de pensamientos, el paciente se encuentra bastante activo, ¿no? Aquel paciente que tiene empresas, ¿no es cierto?, que empieza a regalar bastante dinero, etcétera, como es el todopoderoso, ¿no? Ese viene a ser un paciente maníaco. Tiene bastante, digamos, se encuentra irritable, está agitado, por eso es que no puede dormir generalmente. Su autoestima está muy elevado. ¿Cuál es la característica, digamos, o la diferencia con la hipomanía? El tiempo es uno de ellos, donde la manía es mayor de 7 días y la hipomanía es mayor de 4 días, ¿ok? Además, en la manía el paciente tiene una disfunción social significativa en su trabajo, ¿no es cierto?, que requiere generalmente hospitalización, a diferencia de la hipomanía, que no requiere hospitalización ni tampoco se manifiesta con características psicóticas, a diferencia del maníaco, que se manifiesta con síntomas psicóticos, ¿no? Y tampoco en la hipomanía no hay, digamos, disfunción significativa, así como en la manía. Eso es lo principal, ¿ok? ¿Y qué viene a ser la depresión? Donde han caído bastantes preguntas, ¿no? Es donde el paciente se encuentra con un estado de ánimo deprimido o que puede tener anedonia. ¿Qué viene a ser, doctor? Es la anedonia. Es la situación en la que el paciente, por ejemplo, antes le gustaba jugar Dota, ¿no? Y era feliz jugando Dota, ¿no? Pero actualmente le colocan a jugar Dota y no es feliz, no le gusta. O de repente a jugar fútbol, ya no le gusta. Entonces viene a ser la anedonia, donde el paciente también puede tener alteración del sueño, sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa, ¿no? El paciente disminuye su rendimiento, disminuye la concentración, la pérdida de energía, el paciente se encuentra fatigado, ¿no? Y una de las características que tiene ideación suicida en los pacientes con depresión mayor, ¿ok? Generalmente tiene que estar mayor de 2 semanas, ese es el punto de corte, más de 2 semanas, ¿ok? En la intención suicida, ¿no es cierto? Debes recordar, doctores, quiénes son los que más lo intentan, son las mujeres, y quiénes son los que más terminan, digamos, de consumir el suicidio, vienen a ser los varones, ¿no? ¿Y cuál es el factor de riesgo, digamos, que tiene bastante potencia? Un intento de suicidio previo, ¿ok? Y también tenemos la distimia. ¿Qué viene a ser la distimia? Son situaciones en las que el paciente se siente con estado de ánimo deprimido, ¿no es cierto? Donde también puede tener un aumento, una disminución del apetito, insomnio, dificultad para concentrarse, etcétera. Es característico a la depresión, pero en menor rango, que va más allá, doctores, de los 2 años, ¿ok? Y ojo, porque en los niños y en los adolescentes el síntoma principal que te van a colocar en tu pregunta es la irritabilidad. Y en ellos se considera mayor a 1 año, ¿ok? Y tenemos también la ciclotimia, donde hay una inestabilidad persistente del estado de ánimo, donde hay periodos de depresión y periodos de hipomanía, ¿ok? Hipomanía, ojo, ya, hipomanía, es decir, el que no había una disfunción significativa, el que no requeriría hospitalización, ¿ok? Que se presenta mayor o igual a 2 años. Las remisiones generalmente suelen durar menos de 2 meses. Además, vamos a clasificarlo en un estado bipolar tipo 1 y un estado bipolar tipo 2. ¿Qué viene a ser el estado bipolar tipo 1? Es la suma de manía más la suma de depresión. Pero acá, doctor, es más menos depresión. Es decir, el paciente puede tener depresión como no, pero sí o sí debe tener manía, ¿ok? Entonces, igual, en el estado bipolar tipo 1, todas las características de un paciente maníaco. Y en el bipolar tipo 2 sí o sí tiene que tener los dos. Tiene que tener hipomanía y tiene que tener depresión. Los dos síntomas. El manejo de estos viene a ser, autores, generalmente con inhibidores de la recaptación de serotonina más la terapia cognitivo-conductual. Bien. Veamos los trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos, vamos a ver el trastorno psicótico breve,
el trastorno esquizofrenoide y la esquizofrenia, ¿ok? ¿Qué viene a ser, doctor? Es un delirio. Un delirio es una idea o creencia falsa persistente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un paciente te puede decir que lo están espiando, que han enviado drones para que lo puedan espiar, que han puesto cámaras en su casa, etcétera, ¿no? Que son falsamente persistentes, ¿no es cierto? Que lo están persiguiendo, etcétera. Las alucinaciones son trastornos perceptivos, es decir, las alucinaciones son lo que el paciente puede estar observando sin que exista la imagen. Eso viene a ser una alucinación, ¿ok? Por ejemplo, el paciente de repente sale de la calle y ve una ambulancia que están llevando enfermos, etcétera, o sale a la calle de repente y ve a una patrulla de policía que han venido a llevarlo, pero las demás personas no lo ven. Y es irrefutable, doctores. O sea, no existen las imágenes, pero es irrefutable para el paciente, ¿ok? También debes diferenciarlo de la alucinosis. ¿Qué viene a ser la alucinosis? Es en el paciente ve las alucinaciones, ¿ok? Pero él es consciente de que no existen. Ese viene a ser la alucinosis. Y la pseudoalucinación es que va a ocurrir dentro de la cabeza del paciente, es decir, empieza a escuchar voces, empieza a escuchar conversaciones dentro de su cabeza, etcétera, ¿no? Y la ilusión, doctores, acuérdate de ilusión, de imagen, es decir, que existe la imagen. Por ejemplo, ¿no? Algunos pacientes pueden confundir un sillón de repente, no sé, con una refrigeradora, un poste con una persona, etcétera, ¿no? Ese viene a ser una ilusión, es decir, que existe la imagen, ¿ok? Entonces, ¿qué viene a ser, doctores, la esquizofrenia? No, la esquizofrenia es la situación en la que el paciente tiene delirios, alucinaciones, delusiones, etcétera, y además tiene pensamiento desorganizado, lenguaje desorganizado, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado, ¿no? Que persiste más allá de los 6 meses. Los delirios, las alucinaciones y estos comportamientos desorganizados son los llamados síntomas positivos. También vamos a tener los llamados síntomas negativos. ¿Y cuáles son los síntomas negativos, doctores? Es por ejemplo, la abulia, por ejemplo, la apatía, ¿no es cierto? El aislamiento social. Es decir, los síntomas positivos es lo que más bien se agrega al paciente y los síntomas negativos es lo que se le quita al paciente. Por eso que los fármacos, los antipsicóticos, lo que mejoran son los síntomas positivos, ¿ok? Y estos síntomas positivos se explican por qué vía, doctores, por la vía mesolímbica. Y los síntomas negativos se explican por la vía mesocortical, ¿ok? Por la vía mesocortical. Y hay varios tipos de esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, lo más importante es la esquizofrenia paranoide, lo que mencionábamos, es decir, el paciente tiene una preocupación de persecución, de que alguien lo está observando, de que alguien lo está espiando, etcétera, porque lo quiere hacer daño, ¿no es cierto? Son suspicaces, reservados, ¿no? Otra viene a ser la desorganizada, o también denominada efebrénica, ¿no? Un comportamiento desorganizado, pobre contacto con la realidad. El paciente tiene una regresión de conducta primitiva, es decir, una desinhibición. Estos pacientitos, por ejemplo, pueden orinar en la calle sin ningún problema, ¿no? Y también tenemos la esquizofrenia tipo catatónica, es decir, hay un problema a nivel motor, disturbios de la función motora. El paciente está en estupor, en mutismo, ¿no? Son los tipos más importantes de la esquizofrenia, lo que ha sido preguntado frecuentemente, la esquizofrenia tipo paranoide, ¿no? Y de los otros que vemos acá, el trastorno psicótico breve, lo único que se va a diferenciar, doctores, es con el tiempo, menos de un mes. Hay que descartar el uso de sustancias, por si acaso, ¿ya? El trastorno esquizofrenoide, también lo mismo, pero con un tiempo de duración de 1 a 6 meses. ¿Ok? Bien, hay que recordar siempre el tiempo en psiquiatría, es muy importante. Trastorno de ansiedad. Son trastornos ya de menor gravedad, contacto con la realidad, consistencia sobre su enfermedad y menos anomalías neurobiológicas. Veamos el algoritmo. El paso 1 tenemos que preguntarnos si es que tiene criterios de depresión o psicosis, ¿no? Si que es así, lo veremos en tales patologías. Si es que no,
vamos a ver si tiene palpitaciones, disnea, miedo a la muerte, mareo o temblores, ¿ok? Si es que no es así, vamos a ver qué síntomas entonces predominan en estos pacientes. Si que los síntomas que predominan son las obsesiones, son las compulsiones, estaremos ante un TOC, ¿no es cierto? Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué vienen a ser las obsesiones? Son pensamientos o impulsos recurrentes y suelen ser no deseados por el paciente, porque el paciente se da cuenta, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene, por ejemplo, la obsesión de la contaminación y los rituales son de limpieza, ¿no es cierto? El paciente es consciente que ya está limpio, pero debe hacerlo, ¿no? Es decir, el paciente entra a un estado de depresión y eso, doctores, es una de sus principales, digamos, comorbilidades del trastorno obsesivo compulsivo, que ha sido pregunta de examen, la depresión, ¿no? Si te vayan a preguntar cuáles son las obsesiones más frecuentes, es la de contaminación y las compulsiones son las rituales de limpieza, ¿ok? ¿Qué viene a ser ya las compulsiones? Las compulsiones ya tratan de neutralizar a estos pensamientos de cierta manera, ¿no es cierto? O acciones, ¿ok? Que se va a hacer. Para tratar de cierta manera aliviar la ansiedad que tiene el paciente. Por ejemplo, la duda patológica, la comprobación, ¿no es cierto? Por ejemplo, obsesiones religiosas, la cual va a ser la compulsión, rezar. Impulsos agresivos, por ejemplo, contar, ¿no es cierto? Y de repente al paciente le aparece la imagen de Freddy Krueger, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el paciente de repente tiene que contar siempre que le aparece esa imagen, siempre tiene que contar hasta 30, por ejemplo, para que le pase, si no, no le va a pasar, ¿no? Entonces son obsesiones y compulsiones que va a tener el paciente y ojo que el paciente es consciente de lo que le pasa, ¿ok? Bien. Luego, si es que ahora el paciente ha tenido un trauma y que tiene una reexperimentación, a eso se denominan los flashbacks, ¿ok? La reexperimentación. Memorias recurrentes, pesadillas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una paciente que ha sido violada, es lo más frecuente en las mujeres, por ejemplo, las violaciones, y en los hombres, por ejemplo, las guerras, ¿no es cierto? O algún accidente de tránsito, etcétera. Entonces, este trastorno de estrés postraumático, que dura mayor de un mes, generalmente tiene una triada. El evento traumático, ¿no es cierto? El evento traumático, una hiperactivación y tratar de evitar eso. El evento traumático, la hiperactivación y la evitación. Mayor de un mes se denomina estrés postraumático y menor de un mes se denomina estrés agudo, ¿ok? Pero acuérdate siempre de los flashbacks. Si es que el paciente tiene ansiedad flotante, tiene preocupación por el futuro, tiene anticipación aprensiva, se preocupa mucho por el futuro, estamos ante un trastorno de ansiedad generalizada que mínimo dura 6 meses, más allá de los 6 meses, ¿ok? Pero si que el paciente tiene palpitaciones, disnea, miedo a la muerte, mareos, temblores, ¿cómo se van a desencadenar esto? Si es que tiene un desencadenante específico, una causa, ¿no es cierto? Estamos ante una fobia específica. Por ejemplo, animales, altura, encierro. Animales como por ejemplo las arañas, aracnofobia, ¿no? Por ejemplo, los encierros, claustrofobia, ¿no? Es una fobia específica. Pero si es que tiene más allá de 2 crisis y no tiene desencadenante, es decir, hay ausencia de un peligro real en este paciente, estamos ante un trastorno de pánico. ¿Y cuál es lo característico del trastorno de pánico? Es un episodio súbito de miedo intenso a morir o de volverse loco. Eso es lo más importante que ha venido en tu pregunta de examen. Además, el paciente puede tener palpitaciones, puede tener sudoración, taquicardia, etc. Pero siempre acuérdate, trastorno de angustia o trastorno de pánico, ¿no es cierto? Es cuando el paciente tiene un miedo intenso a morir, ¿ok? O a volverse loco o a perder el control, ¿no? Si que estamos ante situaciones sociales, es decir, eventos físicos, ir a fiestas, le toca exponer al alumno, etc., ¿no es cierto? Estamos ante una fobia social. ¿Por qué el paciente tiene miedo, por ejemplo, a subir a un escenario? Por el temor a ser juzgado, a verse en ridículo, ¿no es cierto? A ser humillado. A eso se denomina fobia social. Y hay que diferenciarlo con un trastorno de la personalidad, que es el trastorno evitativo. Porque es similar básicamente el trastorno evitativo. El paciente va a tener síntomas de rechazo, ¿no es cierto? Tímidos. Pero ¿cuál es la diferencia? Generalmente es la edad.
¿no? En la fobia social se presenta generalmente en los adolescentes jóvenes, mientras que el trastorno de la personalidad tipo evitativo se presenta desde la niñez, ¿ok? Desde la niñez en adelante. Trastorno de abusos por sustancia. Dentro de ellos tenemos el alcoholismo. El alcoholismo es un problema de salud pública en el que pues hay problemas de violencia familiar, también problemas en el organismo como por ejemplo neoplasias a nivel del tracto gastrointestinal, por ejemplo, ¿no es cierto? A nivel cirrosis hepática, cáncer epidermoide de esófago, pancreatitis, etcétera. Además, como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de una intoxicación alcohólica, según nuestra norma peruana te dice mayor a 0.5 gramos por litro en nuestra norma peruana, pero en las normas internacionales te dice mayor a 0.8 y eso ha sido la respuesta en la pregunta del examen que vino, ¿no? Y se va a presentar la clínica de acuerdo a la concentración de sangre que se encuentre en el paciente. Por ejemplo, si tenemos una concentración menos de 100 miligramos por decilitro, el paciente se va a encontrar en la labilidad emocional, es decir, el paciente va a estar eufórico, el paciente va a querer hablar, verborreico, etcétera, ¿no es cierto? Hay deterioro del juicio, ya acá incluso se puede ver una marcha inestable. Luego tenemos una concentración de 100 a 300 miligramos por decilitro donde ya hay una desinhibición pronunciada, una reducción de la atención y de la respuesta, ¿no es cierto? Por eso es que estos pacientes generalmente como ya tienen reducción de la respuesta, se les prohíbe, por ejemplo, que puedan manejar, ¿no? Porque en uno de esos momentos una mala coordinación puede ocasionar cualquier tipo de accidente, ¿no? Además, acá se puede presentar náuseas, vómitos, etcétera. Luego ya tenemos, y además acá se puede presentar también la ataxia, ¿ok? La ataxia lo encontramos en una concentración de 100 a 300 miligramos por decilitro. Ya cuando va más allá de los 300 miligramos por decilitro, es decir, ya es una intoxicación severa, el paciente presenta delirios, el paciente presenta alucinaciones, ya tiene una disartria severa, ¿ok? Además de tener ataxia, nistagmus, etc. Ya puede presentar alucinaciones. Cuando hablamos de un coma etílico, cuando tenemos una concentración de 400 a 500 miligramos por decilitro, el paciente va a presentar una depresión respiratoria, ¿ok? Y luego que puede llegar a una parada respiratoria cuando, por ejemplo, es mayor a 500 miligramos por decilitro, es decir, ya es letal en consumidores o los que he consumido por primera vez, ¿ok? Y cuando hablamos de un trastorno ya de abuso por sustancias, cuando va más allá de los 12 meses, ese trastorno de cualquiera de los síntomas que pueda presentar, al menos debe estar dependencia, tolerancia, abstinencia. Es decir, el paciente siempre va a tener ganas de tomar, ¿no es cierto? Además, ¿qué otros síntomas debe tener? Por ejemplo, incumplimiento de los roles y las obligaciones, tanto en el trabajo, en la casa, en los estudios. Además le va a traer problemas sociales y a pesar de eso el paciente sigue consumiendo el alcohol, va a consumir por más tiempo, en mayor cantidad de lo planeado, te dice 2 más y luego se pide, termina pidiendo 2 cajas más, etcétera, ¿no? Por ejemplo, y además un deseo intenso de seguir utilizando la sustancia, ¿no? Eso es en general, hablamos de un trastorno de abuso para cualquier sustancia, mayor de 12 meses de esta historia clínica que debe presentar el paciente. Y cuando hablamos de una abstinencia, es decir, cuando al paciente le quitamos la sustancia y me va a presentar síntomas, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que el paciente puede tener dependencia, tolerancia o abstinencia. Ojo que la tolerancia, doctores, ¿qué quiere decir? Que el paciente necesita mayores cantidades para lograr el efecto deseado, ¿no? Y la abstinencia efectivamente viene a ser los síntomas que te puede presentar el paciente. ¿Y cuáles son esos síntomas? En las primeras 6-24 horas, temblor, ansiedad, es decir, hay una hiperactividad del sistema nervioso autónomo y te va a presentar sudoración, frecuencia cardíaca mayor de 100, etcétera. Además, temblor de manos, alucinaciones, ansiedad, náuseas, vómitos. Síndrome de abstinencia en las primeras 24 horas. Luego, entre las 8 y 48 horas, generalmente entre las 24 y 48 horas, el paciente presenta crisis epilépticas, generalmente tónico-clónicas generalizadas. Y cuando ya va más allá de las 48-72 horas, esto ha sido pregunta de examen, el paciente ya te va a presentar delirium tremens. Y esto ya es una emergencia médica porque tiene una alta mortalidad,
¿no? Además, estos pacientes ya se tornan agresivos, se tornan suicidas, ¿no es cierto? Alucinaciones, delusiones van a tener el paciente, y generalmente esto suele estar antecedido por convulsiones, como estamos viendo, ¿ok? Trastorno de la conducta alimentaria. Tenemos dos, la anorexia nerviosa y tenemos la bulimia nerviosa. La epidemiología es más frecuente en mujeres, adolescentes jóvenes, en ambos. ¿Ok? Veamos los criterios del DSM-5 que ha sido muy preguntado. En la anorexia nerviosa tenemos tres criterios. El primer criterio te dice o te habla de la restricción de la ingesta energética. Y esto me va a producir una disminución de peso. Por eso que esos pacientes con anorexia nerviosa cursan con un IMC disminuido. ¿Ok? Con un IMC bajo, a diferencia de la bulimia nerviosa que puede tener un IMC normal o incluso en algunos casos aumentado. Luego, el otro criterio va a ser miedo intenso a aumentar de peso, y el otro criterio es alteración de la forma. ¿Ok? Es decir, la paciente se suele ver gorda ante un espejo cuando la mayoría le dice que está delgada, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de la bulimia nerviosa? Primero, el criterio cardinal, doctores, de la bulimia nerviosa son los atracones. No puedes marcar bulimia nerviosa dentro de tus alternativas si es que no te dicen atracones. ¿Y qué vienen a ser los atracones? Es la ingesta de la comida en gran cantidad en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, se va a un supermercado, se compra 3, 4 hamburguesas y se los devora en 10 minutos, por ejemplo, ¿no? Esos son atracones. Y de cierta manera este paciente siente remordimiento, va al baño y se produce los vómitos. Esos son comportamiento compensatorio. ¿Ok? Vómitos, laxantes, utiliza, etcétera, este paciente. Además, otros criterios, atracones y conductas compensatorias, debe tenerlo mayor o igual a una vez por semana. ¿Por cuánto? Por 3 meses. ¿Ok? La forma y el peso influyen indebidamente en la autoevaluación, ¿no? Y tienes que descartar anorexia. ¿Qué quiere decir? No ocurre durante episodios de anorexia. Es decir, este paciente no debe tener anorexia o no debe cumplir los criterios de anorexia. ¿Ok? La anorexia nerviosa tiene tipos. ¿Y cuáles son esos tipos? El restrictivo, ¿qué quiere decir? La ingesta calórica. Restringe la ingesta de alimentos. Además, el paciente que va a tener bastante actividad física para tratar de bajar de peso. ¿Ok? Además, el paciente también puede tener atracones y puede tener purgas también, doctores. Solo que estos son más pronunciados, más prolongados esos periodos. Fíjate que acá la bulimia nerviosa tiene que ser mayor o igual a una vez por semana por 3 meses. Estos episodios en la anorexia nerviosa generalmente se presenta 1 a 2 episodios en los últimos 3 meses. Atracones y purgas, que es un tipo de la anorexia nerviosa. El tratamiento en la anorexia nerviosa es recuperar el peso, ¿no es cierto? Y además con terapia cognitivo-conductual. En la bulimia nerviosa, manejo nutricional, reponer electrolitos. Ojo, porque estos, como tiene bastantes medidas compensatorias de vómitos, pueden perder electrolitos, entonces se tiene que reponer los electrolitos y además terapia cognitivo-conductual. También hay tratamiento farmacológico como la fluoxetina. La remisión, también te habla la DSM-5. Hablamos de una remisión parcial o de una remisión total. Cuando hablamos de una remisión parcial, que luego del tratamiento el paciente aún puede persistir con el criterio B y con el criterio C. El criterio A ha desaparecido. Eso es una remisión parcial. Y una remisión total es cuando ya no persiste ningún criterio. En la bulimia nerviosa hablamos de una remisión parcial cuando hay algún criterio todavía presente, y hablamos de una remisión total cuando no persiste ninguno de estos criterios mencionados anteriormente. ¿Ok? Otros trastornos de abuso de sustancias. Tenemos la intoxicación, la clínica y el antídoto para cada uno de ellos. Una intoxicación por opiáceos, dentro de ellos tenemos por ejemplo la heroína. ¿Con qué clínica viene el paciente? Viene con euforia, seguida de apatía, agitación, juicio alterado. El paciente presenta delirio, alucinaciones. Y puede estar asociado a trastornos como por ejemplo al trastorno depresivo, trastorno del sueño, disfunción sexual, etc.
Deben recordar que estos opiáceos cursan con depresión respiratoria. Y en la exploración, las pupilas se va a encontrar en miosis. El antídoto de los opiáceos es la naloxona. Otro de ellos viene a ser las benzodiazepinas, ¿no? Que de repente es por sobredosis, desinhibición conductual, te va a producir letargo, somnolencia. Además el paciente va a tener hipotonía, hiporreflexia. Y este paciente que se ha intoxicado por benzodiazepinas tiene bajo riesgo de depresión respiratoria, pero si es que lo asocias a alcohol, aumenta el riesgo de depresión respiratoria y puede ser letal. ¿Ok? Nunca entonces asociación benzodiazepinas con alcohol, aunque debe recordar que las benzodiazepinas es como manejo en el delirium tremens, pero eso es luego, ¿no es cierto? Cuando el paciente está en abstinencia alcohólica prácticamente. ¿Ok? La pupila, ¿cómo se va a encontrar? La pupila va a estar midriática. El antídoto va a ser el flumacenilo. ¿Ok? Los órganos fosforados o carbamato, esta ha sido creo que la más repetida de todas las intoxicaciones, ¿no? ¿Cómo viene el paciente, doctores? El paciente viene con diaforesis, viene con bradicardia, viene con cialorrea y tiene las fasciculaciones. ¿Cómo vamos a encontrar las pupilas? En miosis. Siempre te van a contar de un paciente que ha ido al campo, ¿no es cierto? Y ha tenido contacto con estas sustancias. ¿Cuál viene a ser el antídoto? La atropina o la pralidoxina. Si tienes que elegir entre las dos y te dice que ha sido por órganos fosforados, la pralidoxina tiene mayor evidencia que la atropina. ¿Ok? La cocaína o las anfetaminas, estos son los estimulantes. ¿Ok? Entonces te produce una excitación del sistema nervioso central. El paciente va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, hipertensión arterial, asociado a arritmias, diaforesis. ¿Ok? Y debe recordar un dato muy importante, que cuando el paciente tiene intoxicación por cocaína, como es por vía intranasal, el tabique generalmente se puede encontrar perforado por la necrosis. Además puede tener hemorragia nasal. ¿Ok? Esa es la característica de la cocaína. Las pupilas, ¿cómo se van a encontrar? Midriáticas, nuevamente. ¿Ok? El antídoto, benzodiazepinas. El cannabis, dentro de ellas la marihuana, debe recordar su nombre en la calle, gras, ganja, ¿no es cierto? Así como de la cocaína, por ejemplo, crack, ¿no? Son nombres de la calle. En la cannabis, marihuana, el paciente cursa con euforia, alteración de la percepción, ¿ok? Por ejemplo, el sentido de la distorsión del tiempo, deterioro del tiempo en la reacción, ansiedad, pánico, aumento de la frecuencia cardíaca, inyección conjuntival, ojo rojo, boca seca, ¿no es cierto? Puede haber aumento o disminución de la presión arterial. Pero además debe recordar que estos pacientes que se intoxican por marihuana tienen alto riesgo de psicosis, es decir, el paciente viene con delirios, viene con alucinaciones. Aunque también la intoxicación, por ejemplo, por cocaína, el paciente puede tener delirios también, ¿ok? Además el paciente tiene despersonalización, tiene desrealización. ¿Ok? ¿Qué viene a ser la despersonalización? Cuando el paciente se observa a sí mismo, siente que está fuera de su cuerpo. Mientras que la desrealización desconoce todo lo que está a su alrededor, es algo irreal, ¿no es cierto? Las pupilas van a estar midriáticas. El antídoto, no hay un antídoto específico, por lo que se da carbón activado. ¿Ok? Entonces lo más importante, doctores, acá debes recordar la intoxicación por órganos fosforados. Siempre acuérdate de la diaforesis, cialorrea, fasciculaciones. ¿Ok? Y su antídoto, que viene a ser la atropina, que ha sido muchas veces preguntado. ¿Ya?